Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Psicodeporte Academy, en esta segunda parte del episodio número 54 con Marc Guillem. Hoy es jueves día 23 de julio de 2020, yo soy Saúl Alcaraz y tenemos, como siempre, en el otro lado a Aritz Oragoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Saúl, muy buenas tardes. Pues deseando seguir aprendiendo junto a Marc Guillem sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en el deporte. Esta, como os decía, es la segunda parte, así que si todavía no habéis escuchado o visto la primera parte, os dejaremos en notas del programa en iVoox y Spotify, y si lo estáis viendo en YouTube, pues por aquí arriba os va a aparecer esta primera parte del episodio con Marc Guillem. Si tenéis cualquier duda, pregunta, Aritz, podemos recordar, si te parece, en redes sociales, que están abiertas 100% para que nos puedas plantear cualquier duda sobre psicología del deporte o específicamente sobre el episodio con Marc Guillem. Nos encontrarán como @psicodeportea en Twitter, Instagram y Facebook, y luego en nuestro canal de YouTube como Psicodeporte Academy. Y si también lo que quieren es profundizar y mejorar su conocimiento sobre la psicología del deporte, lo pueden hacer en nuestra academia en psicodeporte.academy con dos precios, uno mensual por 15 euros al mes y el otro anual por 95 euros al año. Justamente este precio es ideal ahora que estamos en verano para formarnos en psicología del deporte como entrenadores y entrenadoras para estar más preparados de cara a la siguiente temporada. Y bueno, recordaros también que este precio anual pues permite acceder al contenido que está disponible actualmente en la academia y a todo el contenido que iremos añadiendo semana a semana durante este año. En la primera parte del episodio con Marc Guillem nos centramos principalmente en conocer los principios de la enseñanza y aprendizaje, en conocer, en escuchar a Marc cómo nos explicaba el rol que juegan entrenadores y entrenadoras por un lado y deportistas por el otro, y el cómo este rol del deportista principalmente tiene que ser activo para que este proceso de enseñanza y aprendizaje fuera lo más productivo posible. Y por último, hablamos también de la diferenciación entre aprendizaje consciente e inconsciente. Y en la segunda parte también hablaremos de estos temas, pero sobre todo, Aritz, vamos a enfocarnos en temas nuevos que también facilitan la comprensión de este proceso de enseñanza-aprendizaje en los entrenamientos. Así es, hablaremos sobre de qué manera profundizar en el aprendizaje implícito y de qué manera reforzar este aprendizaje en el deportista. Hablaremos también, desde el punto de vista del entrenador o de la entrenadora, cuáles son las maneras más eficaces y más adecuadas para realizar tanto el feedback que le damos al deportista sobre aquello que está haciendo como las correcciones sobre aquellos aspectos que debe mejorar. También hablaremos sobre la mejora, cómo ayudar al deportista en la toma de decisiones, y también un tema realmente interesante que de alguna forma abarca todos los anteriores, que es el diseño de tareas, cómo diseñar ejercicios o tareas de entrenamiento para ayudar al deportista a aprender mejor y generar un aprendizaje significativo. Pues nada, vamos a escuchar a Marc y recordar, si todavía no lo habéis hecho y estáis en YouTube, suscribiros al canal para saber que este contenido os parece de calidad. Vamos con Marc. Has hablado de ese proceso de aprendizaje, ¿no? En el ejemplo que acabas de poner, que en muchas ocasiones pasa tiempo hasta que se ven los resultados de ese proceso de aprendizaje. Y claro, en este tiempo está el entrenador queriendo ver el fruto del trabajo que está realizando, ¿no? Y en cuanto al proceso de aprendizaje, ¿cómo puede contribuir el entrenador? ¿Qué puede hacer para ayudar en este proceso de aprendizaje? El entrenador es el máximo responsable de generar el contexto adecuado para el aprendizaje. Y el contexto no solo requiere de tiempo, es un elemento imprescindible. Pero el contexto que tú generar un buen contexto de aprendizaje, significa que haya todos los ingredientes a nivel técnico, a nivel táctico. Bueno, un poco lo que estábamos comentando antes, a nivel psicológico, porque yo también, yo como jugador, como jugadora, trabajaré, entrenaré y mejoraré en una situación agradable. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en los colegios. Y me voy del deporte un momento. Pero un niño y una niña está involucrado en un proceso de aprendizaje y aprende si el contexto de aprendizaje es un contexto adecuado para aprender. Entonces, nosotros como entrenadores tenemos que generar un contexto de aprendizaje que no solo tenga el elemento tiempo,
también tenga el elemento de todos los ingredientes que hacen falta, de todo lo que queremos que aprenda o que creemos que tiene que aprender este jugador y esta jugadora, pero el contexto tiene que tener también muchos aspectos emocionales, psicológicos, ¿sí? Un reconocimiento social. Es muy importante el trabajo social dentro de un grupo de entrenamiento, dentro de un deporte. Hasta en deportes individuales es importante el contexto social. En un deporte colectivo es básico. Es básico. El jugador que tiene un papel dentro del equipo o tiene, por ejemplo, hay estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje que te permiten potenciar estos contextos y que el jugador socialmente esté reconocido. Por ejemplo, el aprendizaje entre iguales, el que se llama el aprendizaje recíproco, coger virtudes técnicas de jugadores que que enseñan a otros jugadores. Esto es un catalizador brutal del jugador que aprende y el jugador que enseña. Brutal. Precisamente porque toca el jugador que enseña está tocando los elementos que antes decíamos que era imprescindible. Y es, yo tengo que saber lo que sé hacer para poder enseñar a un compañero. Pero es que encima hay un reconocimiento social mío que me permite que dentro del grupo que yo estoy entrenando, yo tengo un papel y yo sé hacer una cosa que los otros no saben hacer. Ojo. Y el contexto de aprendizaje también quiere decir que tenemos mucho miedo a equivocarnos y tenemos mucho miedo a cometer errores que son imprescindibles durante el proceso de aprendizaje. Otra cosa es que el entrenador, dentro del contexto de aprendizaje, hay ciertos momentos en que tú tienes que optimizar el error. Y son momentos peligrosos, ¿no? En el que tú tienes que, el jugador tiene que equivocarse, pero tiene que ser consciente del error, porque si no es consciente del error, no soy consciente tampoco significa que tampoco no soy consciente de lo que quiero conseguir. Entonces, la principal tarea del entrenador es generar todo este contexto. Yo siempre digo que lo más importante es parar la mesa, ¿no? El entrenador. Estamos muy culinarios, hoy. Es parar la mesa. Y luego podremos poner platos diferentes y depende de qué tipo de comida, pues pondrás un tipo de mesa o pondrás otro tipo de mesa. No es lo mismo la comida de Navidad que una comida de fin de semana que la comida del día a día, ¿no? Entonces tú tienes que, en cada momento se necesita un contexto más complejo o menos complejo y a veces al revés, es necesario que el contexto sea muy simple y muy sencillo para que sea eficaz. Pero los entrenadores tenemos una responsabilidad que es generar este contexto. Y cuando hay muchos agentes que participan en este contexto, y antes hablábamos de la importancia que intervinieran muchos entrenadores, intervinieran también el preparador físico, el fisio, el psicólogo, intervinieran también directivos, porque es muy importante. Yo los años en formación que mejor recuerdo he tenido grandes directivos acompañando al grupo, porque en según qué etapas especialmente los niños necesitan un referente de un tutor incluso por encima de la persona, del entrenador que está. Entonces, cuando existe un director técnico o un directivo que es capaz de acompañar también al grupo, pues también se genera todo este contexto de aprendizaje. El problema es que el entrenador tiene que ser el que lo modela. Y esto es muy complejo. Esto creo que es, retomando una idea que decías tú antes, Mar, también el contexto social, ¿no? Al final, porque yo creo que a veces como entrenadores o entrenadoras podemos pensar que este contexto que tú decías se limita únicamente al diseño de tareas, que por supuesto es muy importante, pero a veces olvidamos también que la interacción que tengamos con el deportista, la forma en la cual corrijamos, la forma en la cual nos comuniquemos, la forma de qué reforzamos o qué no reforzamos, todo eso también forma parte de este contexto que decías tú, creo yo, vea, corrígeme si me equivoco, pero que va en esta línea. A veces pensamos que únicamente con la estructura de entrenamiento es suficiente y es muy importante, por supuesto, pero la interacción social que generemos, ya sea entre iguales, como decías tú antes, o ya sea desde nuestra posición en cierta forma de líder o de persona que coordina esa situación como entrenador o entrenadora, tiene un papel fundamental también para que ese aprendizaje pueda darse, sobre todo porque nuestro estilo como entrenador va a favorecer que ese proceso pues se vea reforzado,
lo que decías tú de que haya errores y que se aprenda de ellos, pero que no sea un motivo de castigo probablemente. O por el contrario, pues el jugador tenga miedo incluso a generar ese aprendizaje porque puede conllevar una equivocación que le eche para atrás probablemente. Bueno, es que muchas veces nos pensamos que nuestra tarea como entrenadores es generar tareas. Perdón, por sí, a eso me refería. O sea, que nos pensamos que a mejores tareas seremos mejores entrenadores y es absolutamente falso, es un error. Que es verdad que tú necesitas dominar las tareas para utilizarlas, pero para utilizarlas. O sea, las tareas es la excusa, no es el contexto de aprendizaje la tarea. La tarea es una herramienta más del contexto de aprendizaje. Y muchas veces nos pensamos que, por ejemplo, yo hacer feedback visual porque estoy utilizando un dispositivo como puede ser el móvil para dar el feedback a un jugador que en aquel momento está haciendo, por ejemplo, una rueda de entradas y para enseñarle este recurso hago este feedback y creo que mi tarea como entrenador es esto, poner el dispositivo tal y enseñarle. No, es que lo más importante es cómo lo haré. ¿Qué tipo de feedback le doy al jugador? Entonces, las tareas nosotros tenemos que dominarlas para utilizarlas. De hecho, metodológicamente hay mucha investigación sobre los juegos y las tareas que propician aprendizaje implícito. Pero el aprendizaje explícito es muy importante. Y esto requiere feedback, esto requiere acompañamiento, esto requiere en ciertos momentos modelaje, esto requiere, o sea, que la tarea sí que es verdad que una tarea enriquecida, una tarea muy buena y una tarea muy eficaz puede ayudar muchísimo, pero yo he tenido el placer de conocer entrenadores que utilizaban tareas súper simples, pero eran muy buenos, buenísimos. En la corrección, a la hora de generar hacer entender a los jugadores qué objetivos se tenían que conseguir en esa tarea. O sea, incluso yo como jugador recuerdo tener un entrenador que siempre hacía el mismo entrenamiento. Lo sabíamos, el mismo. Pero es que era muy bueno y ningún entrenador era igual. Entonces, esto es un talento, ¿eh? Esto es un talento aparte que he tenido el placer de conocer 3 entrenadores con este talento. Pero es un súper talento. Con una misma tarea trabajar 50.000 cosas diferentes y que el jugador esté trabajando lo que tú quieras o lo que tú crees que tiene que trabajar en ese momento el jugador, esto es un talento o requiere de mucha formación. Pero lo que es más importante es que nosotros sí que es imprescindible saber tocar el instrumento que es la tarea, pero tocar el instrumento que es la tarea no es crear la tarea. Nosotros tenemos que ser capaces de modelar esta tarea. Y en esto, por ejemplo, yo creo que es muy importante la formación que podamos tener en qué tipo de feedback, cuándo se puede dar un feedback y cuándo no se puede dar un feedback. Muchas veces corregimos durante una tarea. Durante la ejecución, para no utilizar la misma palabra, durante la ejecución. Durante la ejecución el jugador, o sea, yo corrijo a un jugador que está ejecutando, por ejemplo, un recurso técnico-táctico, pero le pido que esté atento y que su atención esté sobre la recuperación defensiva o esté atento sobre su compañero, qué es lo que hace para poder recibir con ventaja. Pero yo estoy utilizando su requerimiento atencional. Entonces, yo estoy utilizando una cosa que el jugador necesita para el juego. Corrigiéndolo durante el juego, bueno, obviamente el jugador o nos escucha o está al 100% por el juego. Y por lo tanto, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro papel y cómo podemos modelar para que este contexto de aprendizaje no sea simplemente generar tareas que propicien aprendizaje implícito. Es muy importante el aprendizaje implícito, muy importante, porque si no hay aprendizaje implícito, en la tarea tampoco no será efectiva. Pero tenemos que saber el juego entre implícito y explícito, que es un poco la magia de los buenos entrenadores, ¿no? Justamente en línea con esto, que hablabas ahora del feedback,
En el episodio con Oscar de Paula también hacíamos mucho hincapié, o nos comentaba mucho que el uso del el feedback intrínseco que se puede dar al propio jugador, ¿no? O sea, el hecho de generar aquellas condiciones, también hablábamos, como comentabas ahora, Marc, de las condiciones propicias para que el jugador sea capaz de autocorregirse, o sea, de darse feedback intrínseco, de detectar aquello que a lo mejor tiene margen de mejora o en qué se ha equivocado o en qué él mismo, porque hemos generado el contexto, la explicación previa que le permite feedback intrínseco. ¿Qué te parece este enfoque? ¿Crees que es pertinente? ¿Cómo lo gestionas habitualmente? Absolutamente clave, porque al final se sabe que en el aprendizaje la autorregulación es imprescindible. Y es una de las, una de las habilidades que permite o que propicia un mayor aprendizaje, la autorregulación. Entonces, muchas veces nos preocupamos en qué tiene que aprender un jugador, pero no en cómo aprenderlo, cómo puede aprenderlo. Y el jugador, cuántas horas estará en pista entrenando y aprendiendo en pista y cuántas horas lo hará. Bueno, ahora estamos viviendo una situación un poco especial, pero un jugador de formación hace más horas sin entrenador que con entrenador. Es que si no, no tendrá un dominio del baloncesto para disfrutar del baloncesto con un amplio abanico de recursos. Entonces, un jugador tiene que saber distinguir o diferenciar qué es lo que tiene que hacer bien, lo que tiene que hacer mal, proponerse los pequeños objetivos, intentar al final tiene que involucrarse al 100%, y la autorregulación de este proceso para nosotros tendría que ser un objetivo, y enseñar a aprender tendría que ser un objetivo, sobre todo en primeras etapas. En primeras etapas de un jugador, y estoy hablando en minibásquet es clave. El jugador que sabe distinguir y que sabe cuando está jugando, utilizar lo que sabe hacer, lo que no sabe hacer, proponerse pequeñas mejoras, o lo que le ha comentado el entrenador, saberlo utilizar fuera de pista, este jugador semana a semana progresa en una etapa de altísima progresión, aún progresa más. Y cuando son mayores, al final, antes lo hemos hablado, al final uno aprende lo que quiere aprender. Entonces, si nosotros somos capaces de decidir a ayudar al jugador a que se autorregule, a la autorregulación durante el proceso de aprendizaje, a que él también se sepa moldear este proceso de aprendizaje, que él se sepa generar objetivos, él sepa en qué focalizar y en qué no focalizar, pues esto es ayudarles a que ellos se autoentrenen. Y el autoentrenamiento en el deporte es imprescindible. Por desgracia tenemos muy pocas horas de entrenamiento, y por suerte los niños y las niñas juegan mucho más a baloncesto que no el tiempo que juegan con nosotros. Sí, es la eterna discusión que últimamente suele haber, ¿no? Hace ya algunos años, pues la gente dedicaba más tiempo a jugar en la calle, por ejemplo, a fútbol, que lo que es ahora por mucho que te apuntes a una escuela de fútbol de un club, antes se pasaba mucho más tiempo en la calle, y ese juego de la calle le daba al jugador una serie de aprendizajes y de feedback intrínsecos que precisamente lo aprendía a través de la vivencia de la práctica y del juego, que quizás en una escuela deportiva, según cómo sea la orientación de esa escuela, pues todo puede ser más guiado, decirle más concretamente golpea así, golpea de la otra forma, un aprendizaje más basado en lo que le está diciendo el entrenador de cómo tiene que hacerlo. Sin embargo, en la calle lo que hacía era aprender a través de la práctica y de lo que iba viviendo y sintiendo, y a través de los errores que cometía, de darse cuenta de esos errores y de solucionar esos problemas a medida que le iban surgiendo, ¿no? Y de darle nuevas soluciones en función de las situaciones que iba viviendo en esos juegos en la calle. Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, es difícil. Aquí hay un aspecto que siempre nos chirría un poco, que es verdad que ahora los niños tienen menos espacio de juego y de expresión,
pero lo encuentran. Pero lo encuentran. Lo encuentran aunque sea en su colegio, aunque sea en alguna situación. La lástima es que nosotros, por los condicionantes que tenemos en los clubs, no tenemos un espacio. Sería ideal un espacio. Es que ahora me ha venido a la cabeza el reportaje que todos hemos visto, el The Last Dance de Michael Jordan. Ostras, es brutal cuando vuelve a competir en baloncesto, el verano que pasa en los estudios Universal mientras se está grabando el Space Jam. Ostras, aquello es espectacular. Allí no hay ningún entrenador, ¿eh? Lo que hace es invitar a jugadores de la NBA y compiten y juega 1 contra 1 y juega 5 contra 5 y tal, no sé qué. Y se pasa todo un verano machacándose. Sí que hay entrenadores, hay preparador físico, sí que es verdad, que tenía su... Pero es curioso, ¿no? Que este espacio sería ideal que lo pudiésemos, que los clubs lo pudiésemos generar. Y que yo siempre creo que el jugador de formación, un club tendría que poder, pero sin exigir a los clubs que hacen un mega esfuerzo para hacer lo que pueden y más, y mucho más. Pero sería ideal que el jugador de baloncesto pudiese desarrollar todo lo que tiene que desarrollar dentro del contexto del club de baloncesto. Y con esto quiero decir que hay muchos programas de éxito donde el jugador de formación puede estudiar dentro del mismo club. Hacer los deberes, compartir. Incluso ha habido muchos proyectos muy interesantes con tutores que los acompañaban a hacer deberes y todo. Pero es que también es interesante, pero claro, hay un límite de pistas, que les dejemos su espacio de expresión, sobre todo en edades pequeñas que necesitan horas y horas y horas y horas de juego. Son esponjas. Hay edades que son esponjas. Un jugador de minibásquet es esponja. Eso que decías tú, ¿no? Con las 3 horas a la semana que pasa con el entrenador, poco va a trabajar. Hemos hecho referencia ahora, Marc, al feedback intrínseco, pero es cierto que como entrenadores y entrenadoras usamos mucho el extrínseco, ¿no? Es decir, la corrección que damos de forma externa al jugador. Y yo creo, y no sé qué opinas tú al respecto, que a veces damos demasiado feedback, ¿no? Esa frecuencia es demasiado grande. ¿Cómo ajustamos esto, no? ¿Cómo, a medida que el jugador va aprendiendo, cómo modelamos o cómo gestionamos la cantidad e incluso la calidad de este feedback extrínseco? Es que claro, la comunicación es la herramienta más compleja que hay y la más necesaria para un entrenador de baloncesto, ¿eh? O sea y por eso hay genios, ¿eh? Hay genios absolutos, ¿eh? De la comunicación. Y estos genios, por ejemplo, Lucas Mondelo es un genio, J. Cuspineda es un genio, en este aspecto Mate Rubio es un genio, ¿sí? Entonces, hay ciertos entrenadores que son genios de esto, que saben decir la palabra justa en el momento justo. Y que lo que comentabas, no hay un exceso de información. El exceso de información es lo peor que le podemos dar a un jugador. Y el percutir a un jugador con la corrección continua, si no está muy claro que luego le dejaremos volar, si no forma parte de un momento muy inicial del aprendizaje, es un error es un error clave, porque al final, si está más que demostrado que la importancia el gran peso que tiene el feedback intrínseco respecto al feedback extrínseco, al final el enfoque tiene que ser llegar a conseguir a generar feedback intrínseco a partir del extrínseco. Entonces, la corrección es nuestra principal herramienta, pero el problema es que es nuestro principal foco de error como entrenadores. Entonces, yo siempre invito a hacer una cosa que yo lo he hecho y reconozco que cada vez que la he hecho y cada vez que la hago, y la haré dentro de poco otra vez, os prometo que lo paso mal, no. Y que estoy al borde de retirarme durante muchas horas antes de decir, bueno, vamos a asumirlo.
grabarse a un entrenador es clave. Ujú. Grabarse a un entrenador es clave. En la intimidad, te lo miras en la intimidad. Pero grabarse a un entrenador es clave. Y darse cuenta de cuándo se habla y pensar qué llega y qué no llega y qué es importante y qué no es importante es clave. Hablamos mucho, expresamos más y de lo que decimos se lo lleva el viento mucho, pero muchas veces un jugador te dice, es que me dijiste esto y tú no eres consciente de lo que le dijiste y del daño que le hiciste a ese jugador para hacer esa corrección en ese momento. Pero aparte expresas cosas que generan, y yo lo he vivido, yo soy así grandote físicamente, y aparte soy muy, o sea, ya lo veis, que utilizo mucho las manos, el cuerpo y soy un poco expresivo. Y cuando expreso muchas veces, a veces no me doy cuenta y sobreexpreso. Y yo soy el primero que ha cometido muchos errores de no entender por qué el equipo no está funcionando como en aquel momento y que un jugador con toda la sinceridad del mundo, no, es que nos abruma, que hoy te movías enérgicamente y nos has... Y y hemos cogido miedo. ¿Cómo? Ostras, esto no es esto es feedback, feedback visual y a partir del feedback visual he moldeado y he generado un mal contexto de aprendizaje. Entonces, yo creo que y aparte utilizamos ahora mucho el vídeo para los jugadores, ponemos a los jugadores en el contexto de que encima a veces lo hacemos con 2 entrenadores, 3 entrenadores a la vez o con 2 jugadores a la vez enfrente y les enseñamos y les decimos, mira, ¿ves esto? ¿Aquí qué mejorarías? Con todo el cariño del mundo, pero esto que mejorarías es total, no sé qué, no sé cuándo, y no crees tal, súper bien, pero el jugador al final se está enfrentando a su error. Y nosotros como entrenadores deberíamos hacer lo mismo y nos daríamos cuenta de la cantidad de información que no sirve para nada, no tiene ningún efecto, pero de comunicación verbal y visual, o sea, de gesto. A nivel de gesto expresamos cosas y luego hay entrenadores que nosotros vemos que nos generan ciertas situaciones, ciertos contextos que dices, ostras, ¿cómo puede ser que sea tan efectivo? Hay entrenadores que comunican muy poco, hablan muy poco y expresan mucho, incluso haciendo muy pocos gestos. Son muy efectivos. Entonces, yo creo que bueno, yo lo paso muy mal, pero yo invito a todo el mundo que lo haga. En la intimidad, primero en la intimidad, y luego si tenéis algo, también os aconsejo que lo cojáis a alguien y, oye, ¿tú qué piensas? Alguien que os quiera, Sí, porque muchas veces, sobre todo en situaciones de competición, también en entrenamiento, ¿no? Pero situaciones de competición, yo he hablado de esto en varias ocasiones con varios entrenadores y alguno me llega a reconocer que muchas veces lo que hacen durante el partido en muchas ocasiones es más por necesidad propia que necesidad que tiene el equipo Sí. Porque al final, como bien decías tú, hay mucha de esa información y mucha de esa comunicación que realmente el jugador, si está realmente concentrado y está a lo suyo, no puede estar prestando atención a los movimientos que estás haciendo, los gestos o lo que le estás diciendo continuamente. Por lo tanto, en muchas ocasiones, en alguna ocasión en concreto, además, he trabajado precisamente lo que decías, lo de grabarle al entrenador en vídeo y quedarse alucinado de la Pero forma de somos expresar. conscientes. Sí, a eso me refiero. Que Sí, en a muchas mí me ha ocasiones no son pasado, conscientes. a mí me ha pasado muchas veces, y yo estoy sacando todos mis trapos sucios, pero no hay ningún problema. Me ha pasado muchas veces que he cometido un error que yo no permito a un entrenador que me diga esto. Un entrenador que trabaje conmigo no le permito que me diga cuando ha acabado un partido decir, yo he hecho todo lo posible y han jugado mal. Y yo lo he dicho. Y yo lo he hecho, o lo he pensado. Y en cambio, a un entrenador, yo a un entrenador que me diga esto le diré, perdona, si han estado mal, será por algo. Pero es que he sido muy enérgico, incluso les he expresado que estaba enfadado por no hacerlo bien. Bueno, pues que el equipo no necesitaba esto, lo mejor para rendir. Necesitaba otra cosa. O necesitaba, a lo mejor necesitaba una broma. Es que estamos perdiendo 20. A lo mejor necesitaba una broma. ¿Sí? A lo mejor necesitaba, no sé,
hablar de otra cosa, romperles, ¿no? El factor sorpresa que se sabe ahora que es tan importante para el aprendizaje, para predisponer al aprendizaje, a lo mejor necesitaba otra cosa, ¿no? Entonces, muchas veces a mí me ha pasado, repito, esto parece un confesionario, pero yo he acabado partidos que yo he pensado, ostras, pues si yo he hecho todo, no, si no lo han hecho bien, no he hecho todo. Es imposible, no lo has hecho. Si el jugador no estaba bien, no lo has hecho. Porque un jugador, es muy largo un partido, como para que un jugador pueda tener un buen día o mal día, pero no puede tener todo un buen partido o un mal partido, o un todo buen entrenamiento y todo un mal entrenamiento. Es muy largo. Es muy largo. Sí, o sea, al cabo de 10 minutos no somos la misma persona que hace 10 minutos. Es imposible. Entonces, muchas veces también el error está en lo que corregimos, en que nosotros queremos corregir cosas que no debemos intervenir. Pongo un ejemplo, y es de una cosa que, por ejemplo, hace 10 años no se sabía. Y perdóname, pero la psicología cognitiva siempre hemos tenido muy claro que el proceso de toma de decisión es percepción, decisión y ejecución. Y está clarísimo. Pero no en todos los procesos. Hay procesos que no. Hay procesos que el cerebro tiene otro proceso. Y os pongo un ejemplo muy claro, que lo pongo siempre de... Vosotros conocéis un tenista que se llama Samuel Groff. Samuel Groff, ¿lo conocéis? Australiano. 267 kilómetros por hora. Es el su saque. Y nunca ha sido número 1 ATP. Australiano. Se retiró hace, creo que 5 años, 6 años. Samuel Groff. Este tenista, al saque que va a la velocidad, desde que el balón da al bote hasta que yo respondo, el tiempo que tarda el balón desde el bote hasta que yo respondo, este tiempo es menor que el tiempo que yo necesito fisiológicamente para la percepción visual, ser capaz de relacionar con los diferentes aspectos y reconocer lo que está pasando, y ya no digo decidir y dar el orden fisiológico aferente para poder responder. Entonces, el tiempo, pero es que aún más, desde que pasa el balón por encima de la red hasta que pasa y responde, el tiempo es menor que el que fisiológicamente tú necesitas para percibir, decidir y ejecutar. Pero es que desde que saca es menor. Desde que impacta el balón, y nosotros estamos corrigiendo situaciones de toma de decisión al momento que están decidiendo. Cuando no es un proceso reflexivo. Algunos sí, porque yo necesito tener unas expectativas y todo. Pero ahora se sabe que esta toma de decisiones a ciertas velocidades, pues pasa, ciertas tomas de decisiones pasan en un proceso que no es el mismo que nosotros pensábamos que era lineal de percepción, decisión y ejecución. Podríamos decir que hay una cosa que se llama la anticipación, que sabíamos todos que existía. Sabemos todos que existe. La anticipación y la interpretación a partir de interactuar del jugador, pues esto existe. Y esto es un proceso cognitivo diferente. Y que está dentro de la toma de decisión. Otra cosa es la lectura, si hay un defensor en el pick and roll o la lectura de un puerta atrás. Esto es otra cosa. Y sí que necesitas percepción, decisión, ejecución. Pero esa intuición, ahora hay estudios que justifican que realmente existe el flow, ¿no? El flow existe. Este estado que parece de no conciencia, de ejecución, y en el que yo soy capaz de asimilar las percepciones y anticiparme a estas percepciones, esto existe, ¿vale? Pero porque hay unos procesos cognitivos que lo permiten. Ahora me he ido un poco por las ramas, ¿no? No, pero no te preocupes. O sea, creo que te has ido por las ramas interesantes. Otras ramas son peores, pero creo que las tuyas han sido muy pertinentes, digamos, para lo que hablábamos ahora. Pero
por ejemplo, antes hablamos sobre el tema de la corrección, pues nosotros intervenimos en aspectos que... Es que yo me imagino las manos de Alberto Díaz. Es imposible. Alberto Díaz, Unicaja defendiéndote, es imposible percibir esa mano a esa velocidad. Pero yo la percibo. Bueno, la percibo. Ostras, me anticipo a esa situación porque interpreto que ese jugador hará eso. Y esto lo hacemos. Y en el deporte colectivo es súper importante. Si el deporte individual de interacción, como puede ser el tenis, es súper importante y justifica que Samuel no haya sido número 10, nunca ha estado dentro de los 10 primeros de ATP, siendo un deportista que teóricamente, si servía bien a la velocidad de 267 kilómetros por hora, nadie le puede responder fisiológicamente, pero le respondían. Entonces, nosotros tenemos que entender como entrenadores que hay procesos cognitivos que pasan, y aquí se abre otro debate, perdón, aquí se abre otro tema, que es si nosotros también entrenamos estos procesos cognitivos. O sea, que si nosotros provocamos situaciones de interacción, situaciones de anticipación, situaciones de mucha incertidumbre dentro del juego, porque es aquello de el juego te pedirá una cosa dentro de unos años y nosotros no estamos preparando al jugador para que tome estas decisiones. Entonces, a veces pasa, por ejemplo, el famoso juego de los 10 pases, ¿no? Yo hago el juego de los 10 pases y ponemos una norma porque suena muy bien, que es, tú no me la pasas, no la puedes pasar a quien te la ha pasado. Y muchas veces ponemos esta norma y todos, sí, está muy bien esta norma porque sí se la pasan más. Bueno, si se la pasan más, algún motivo más tendrá. Y si yo lo hago con niños pequeños, me doy cuenta que estoy preparando al jugador para que al mismo tiempo que está recibiendo de uno, interprete quién estará libre para recibir. Y estos son procesos cognitivos que el baloncesto le exigirá dentro de un tiempo, pero que en cambio ahora tenemos que empezar a trabajarlos, ¿no? La velocidad de interpretación. Yo, por ejemplo, el hecho de que un jugador yo le obligue a pasar sobre bote en un entrenamiento, pasar sin coger el balón, directamente encadenar el bote con el pase, en un juego, por ejemplo, de 3 para 3 a toda la pista donde se estén defendiendo individual y se estén presionando, a niños pequeños, el juego aún no le exige esto, que le pase sobre bote. Pero sí que dentro de unos años exigirá que el que va a recibir se gane la ventaja antes de que el jugador pasador esté preparado. Empiece a trabajar antes de que esté preparado y que cuando desencadene el pase yo ya esté liberado. Entonces, nosotros como entrenadores, de forma, y ahora sí, esto sí que tenemos que trabajarlo de forma implícita, no explícita. ¿No? A partir de la corrección no podemos. Pero sí que tenemos que provocar. Entonces, y ahora vuelvo a lo de antes, nosotros no podemos confundir lo que podemos trabajar de forma implícita y lo que podemos trabajar de forma explícita y ser eficaces en las dos cosas. Perdón. En esta línea que hablabas ahora, ¿cómo podemos diseñar tareas que sean pertinentes, digamos, ¿no? O mejor dicho, hemos hablado de la parte social del entrenador y hemos dicho que justamente, pues, sin tener esa interacción es complicado que con lo que tienes, pues, la cosa funcione, ¿no? Pero aún así, si tenemos esa parte ya más o menos cubierta, ¿con qué elementos podemos jugar o qué elementos podemos tener en cuenta a la hora de diseñar tareas que justamente, como decías antes, generen ese aprendizaje más significativo? ¿Con qué podemos jugar? ¿Con qué podemos prepararnos, digamos, para ese diseño de tareas? Mirad, hay una metodología que es la integral, que es una metodología que ahora mismo se está aplicando muchísimo, pero por un motivo muy simple, porque no es porque sea mejor que las otras, sino porque contempla las otras ordenadas. O sea, metodologías tradicionales, metodologías más globales que estaban encaminadas, que como puede ser la comprensiva, que partían más del juego propio. Entonces, hay una metodología que precisamente interviene en esto. En pensar, a ver, la tarea exactamente qué es lo que tiene que tener. Vale, la tarea tiene que tener los dos extremos. Perdón, por lo de extremos, pero el fundamento técnico que nosotros queremos que aprendan y el recurso se tiene que tener en cuenta.
Pero también se tiene que tener en cuenta, y si no, no tiene sentido, la situación real de juego en la que se puede aplicar. Claro, esto es abierto. Y el entrenador que diga, no, no, es que yo puedo pensar todas las situaciones que pueden suceder en un partido de baloncesto, me sabe muy mal, él se sentirá Matrix, pero siento su fracaso, o si no, debe ser súper aburrido ver un partido de baloncesto, porque si ya sabes todo lo que puede pasar, dices, mira, ha pasado aquello que podría haber pasado y tal, no sé qué. Nosotros podemos saber qué elementos pueden pasar. Vale, pues estos elementos son los que tenemos que tener en cuenta en la tarea. Entonces, ¿qué es importante? Que tenga una intención, que es lo que habíamos hablado al principio de los recursos técnicos, tengan una intención y una intencionalidad, y por lo tanto tengan relación con el contexto de juego real en el que se puede aplicar, esto por un lado, pero por el otro lado, nosotros tenemos que contemplar todo lo que sucede en ese contexto. Es decir, nosotros tenemos que dominar el fundamento y a la vez dominar todo lo que pasa y que creemos que no controlamos de una tarea. Toda la incertidumbre que se puede generar en una tarea. Y tenemos que jugar con esto. No tenemos que tener miedo como entrenadores. Y esto significa que es la forma que cuando nosotros creemos un ejercicio, tenemos que siempre orientarnos desde la situación real de juego. Y entonces empezar a desgranar. Muy bien, ¿hay más oposición? ¿Hay menos oposición? Vale, ¿dónde está el reto? ¿Dónde está el hándicap que nosotros le generamos al jugador? Porque todos sabemos que sin un reto tampoco no hay motivación para un aprendizaje. Todos queremos un pequeño reto, ¿no? Sin un pequeño reto, a mí, sí, la motivación intrínseca que hablábamos antes también. ¿Vale? Entonces, la tarea tiene que contemplar esto. Si nos olvidamos y solo partimos del fundamento, es que yo quiero que mi jugador creo que tiene que tener este recurso. Tiene que tener este recurso. Sí, pero este recurso, ¿el juego le pide ya este recurso? ¿Dominamos el concepto, la situación de juego en la que puede utilizar este recurso? Si dominamos esto, nos será muy sencillo y nunca nos equivocaremos en las tareas. Nunca. Nunca. Y entonces hasta seremos efectivos en las correcciones. Para terminar, una última pregunta que al inicio de la sesión se ha quedado por ahí y no quiero dejar de hacerla porque me parece interesante. Te explico que aquí en Guipúzcoa, no sé si conoces, que hay un modelo de deporte escolar que se fundamenta en el multideporte. Es decir, los niños y niñas hasta los 12 años, edad alevín, están obligados a hacer deporte escolar y a practicar diferentes tipos de deporte. Y hay cierta controversia entre los clubes deportivos o algunos clubes deportivos que no ven esto muy bien porque entienden que puede ser mejor una especialización temprana, y luego la Diputación, que de alguna forma que es el que regula el deporte escolar, que obliga a los niños y niñas a hacer este multideporte. ¿Qué ventajas y desventajas puede haber entre la especialización temprana, es decir, empezar con 5 o 6 años ya en un solo deporte y dedicarse a ese deporte únicamente, y el hecho de practicar diferentes deportes en edad inicial? Yo no conozco ningún caso de especialización temprana motivada de forma exterior del jugador que a largo plazo haya tenido éxito. A ver, una especialización, al no ser que el propio jugador de forma absolutamente inconsciente haya generado su especialización. Yo no conozco ningún caso de esto. Y de hecho hay muchos estudios de abandono del deporte por culpa de una especialización temprana. No sé, el modelo americano tampoco no creo que sea el propio nuestro, porque nosotros entendemos la riqueza del... Bueno, ahora me voy a poner en una situación un poco más complicada por desconocimiento y hablar de algo que desconozco un poco, pero el modelo americano de primero creo un atleta y luego especializo este atleta, nosotros tenemos un modelo que es muy rico para el niño, que es yo promuevo un jugador, no digo de qué deporte, y a partir de aquí el jugador querrá especializarse en un deporte o en el otro. Y esto sí que es un modelo de éxito, es una propuesta de éxito.
Y esto que hacéis en Guipúzcoa se realiza en muchos entornos que son muy protegidos. Ahora estoy pensando, por ejemplo, aquí en Sant Cugat, que es una población muy cercana a Barcelona. Los juegos escolares están protegidos de los clubs. Los juegos escolares están absolutamente protegidos de los clubs hasta los 12 años. A partir de los 13 años, a partir de la ESO, es cuando pueden los clubs trabajar con niños. Antes no. Antes tienen que ser los colegios con unos juegos escolares, están regularizados. Incluso cambian de deportes en ciertas etapas. Bueno, pues la riqueza de estos niños y la riqueza de estos niños es espectacular, pero no se conoce ningún a corto plazo, nada que vaya en contra respecto a un jugador que se haya especializado desde muy pronto. Entonces, yo creo que está demostrado que es muy importante que el niña tenga una experiencia motora muy, muy vasta en muchos ámbitos diferentes y que después el niño sabe qué escoger. El niño y la niña escoge lo que le genera éxito y lo que le genera placer, lo que disfruta. Puede ser que disfrute por un grupo de amigos y que quiere ir a entrenar con ese grupo de amigos. Puede ser, ¿eh? Pero el deportista escoge lo que él se siente competente. Y lo que él ve que será competente. Y puede ser que sea por tamaño. Y dice, ostras, soy un tamaño que en este deporte yo, ahora no, pero dentro de unos años me veo tal. Sí, claro. Entonces nosotros tenemos que proteger un poco esto. Lo que pasa es que es lo del corto plazo, largo plazo en un club, pues imagínate en un entorno social. Es muy complicado que los clubs en este sentido se respeten, los juegos escolares se respeten. Para mí es muy importante que existan los juegos escolares. Para mí es muy importante. Muy importante. Porque promueven esto. En un club yo entiendo que ya tiene un papel... No hablo de especialización en el juego, pero sí especialización en el deporte. Y el bagaje... también está demostrado que el bagaje motriz a nivel técnico, y a nivel coordinativo, especialmente bagaje motriz antes del desajuste que se realiza durante la pubertad, este bagaje motriz, entre comillas, genera un pozo coordinativo. Y luego, cuando se armoniza el cuerpo, se recupera estas aptitudes coordinativas, estas habilidades coordinativas que tú has desarrollado en infancia. Y esto, la experiencia motora desde diferentes ámbitos es clave. Marc, para cerrar, has dicho muchísimas ideas. Voy a intentar recoger las 4 que parecen más fundamentales para hacer un refresh. Hemos hablado de varias cosas. Una que le hablabas al principio me parece muy fundamental, que es el hecho de generar contextos de aprendizaje, ¿no? Que es la principal tarea del entrenador o entrenadora, es generar contextos de aprendizaje, justamente para que se genere esa adaptación y en base a la variabilidad que hablabas tú antes. Luego, un segundo aspecto que es menos conocido, ¿no? Pero que sin esfuerzo en el aprendizaje, creo que también es importante. Un esfuerzo por parte del jugador o por parte del deportista, me refiero. El tercero, la importancia del contexto social, que a veces ya sea el entrenador, ya sea el equipo, justamente para que las condiciones de aprendizaje sean las más idóneas posibles. Y por último, y con esa cierro, la importancia de la autorregulación. O sea, que el deportista sea capaz de, por un lado, gestionar su proceso de aprendizaje, por el otro, autocorregirse y también como tercera pata, digamos, el hecho de ser consciente de lo que sabe hacer, cuándo aplicarlo, cómo aplicarlo y, bueno, que como tú decías, ¿no? Que es casi, no sé, de hecho, el proceso más importante, pero uno de los más importantes como mínimo para que ese aprendizaje pueda ser significativo y el deportista pues pueda crecer también a través de ese deporte. Sabemos que vamos un poco pillado de tiempo, sabemos que vamos un poco ahí justitos en ese sentido. Ha sido un placer escucharte, ha sido realmente enriquecedor tanto para Rich como para mí escucharte. Y bueno, gracias por acompañarnos en el podcast en el episodio de hoy. No, el placer en este sentido es mío, no solo por este rato, sino por la tarea que estáis desempeñando. Yo creo que es súper importante y yo creo que se agradece mucho que los entrenadores tengamos cierto soporte
y ciertos acompañamientos que, lo he dicho con toda sinceridad, tocáis aspectos que nosotros necesitamos mejorar muchísimo. ¿Sí? Y no hablo de mi podcast. Perdón, el podcast en el que estoy yo ahora. Hablo de los por supuesto. No, súper agradecido. Muchas gracias por contar y por contar conmigo, y espero que humildemente haya sido, sido un poco útil este rato. Para mí lo ha sido mucho compartir este rato. Sí, para nosotros también. Muchas gracias, Marc. Ha sido un placer. Gracias, Marc. Hasta la próxima.